El día de ayer, en la conferencia que está realizando el Poder Judicial, donde algunos magistrados, magistradas, jueces están confrontando la verdad impuesta desde la presidencia, desde el Poder Ejecutivo, que a mí me parece una excelente idea que los jueces también se expresen para que nos den una visión distinta a la que se proyecta en las mañaneras. Bueno, pues en esta conferencia nuevamente invitaron a la doctora Azul Aguiar Aguilar. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, adscrita a la Unidad Académica Básica de Política y Gestión Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país y sus investigaciones se enfocan en la política judicial y la democratización. Esta presentación, debería verla toda la gente porque habla de cómo México ha ido avanzando a raíz de la llegada de Morena al poder, a la autocratización del poder, a la antidemocracia, y así lo dice. O sea, cómo hace un análisis en una nueva investigación que hicieron, un artículo que acaban de publicar ella y otros investigadores, sobre todas las mañaneras del sexenio de López Obrador, en el que pues atacó él de manera así indistinta a todas las instituciones que podríamos decir nos acercarían más a una democracia, vamos a llamarlo así. Y entonces sus ataques se centraron en estas instituciones que a él le eran molestas. Por ejemplo, el INE, el INAI o el propio Poder Judicial. Presenta la doctora esta gráfica que ustedes están observando, donde bajo su análisis hubo ataques constantes, por ejemplo, al Poder Judicial, pero que se incrementaron a raíz de que perdieron algunas de sus reformas que el Poder Judicial echó para atrás. Y es muy evidente, ¿no?, cómo a partir de ese momento los ataques se hicieron todavía mayores, y no solamente de palabra en lo que decía, sino que ella lo refiere, fueron ataques incluso con base en las propias instituciones, creando reformas, haciendo reformas o desapareciendo organismos como el INAI, o la modificación que hicieron, este cambio que hicieron en el INE. Luego presento otra gráfica que es sumamente preocupante. Esta se suma a una idea que hemos por ahí leído muchas veces. Yo estoy de acuerdo con ella. Parece ser que a esta gente que se autodenomina de izquierda democrática le fascinaría tener el pie, la bota del verdugo en el cuello, porque resulta que son muy propensos los seguidores de Morena a que exista un régimen que sea así, autoritario, y ustedes lo van a ver. Hacen un análisis de cómo les fascinaría que cerraran instituciones como estas, incluso el propio Congreso. O sea, piden a gritos que los militares, por ejemplo, se hagan cargo del poder. Es increíble, pero eso está sucediendo en México. Escuchen lo que encontraron en esta investigación la doctora Azul Aguiar y otros autores sobre estos ataques a la democracia, a las instituciones democráticas en el sexenio de López Obrador. Es preocupante, porque esto continúa, no se acabó cuando se fue él, no, esto continúa, y lo hemos seguido viendo ahora con Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, magistrada y magistrados, por la invitación a platicar con ustedes de estos hallazgos que tenemos en nuestra última publicación y que apelan directamente a este argumento sobre la democraticidad de nuestro régimen político, así como qué tan democráticos seríamos si elegimos a los jueces. Bueno, en este último artículo, junto con mis colegas, el doctor Alejandro Monsiváis y el doctor Rodrigo Castro Cornejo, lo que hacemos es analizar con datos particularmente de todas las mañaneras, de las 1,562 mañaneras que condujo el expresidente Andrés Manuel López Obrador de diciembre de 2018 a junio de 2024, para entender cómo desde el Ejecutivo se trataba a las instituciones democráticas. Particularmente nos centramos en el análisis de 3 instituciones.
¿Por qué estas instituciones? Bueno, porque son centrales para entender cómo se ha comportado nuestro régimen político, ¿no? El INE, el Poder Judicial y el INAI. En ese sentido, lo que queremos hacer en este artículo es entender cómo nuestra democracia se ha ido erosionando y estudiamos esa idea de la erosión populista de la democracia. Como sabemos, el expresidente afirmaba con mucha regularidad que las élites corruptas habían capturado las instituciones democráticas. Esa retórica populista de Andrés Manuel proporcionó una justificación democrática para la concentración del poder en el Ejecutivo. Ese es el argumento que nosotros queremos hacer y hacemos en nuestro trabajo. ¿Por qué? Pues porque él señalaba que el pueblo bueno era quien iba a parar a esas élites corruptas, incluidos los funcionarios del INE, muchos jueces a nivel federal, pero también las personas consejeras en el INAI, ¿no? Entonces, estos ataques fueron regulares a las instituciones democráticas y en consonancia con las teorías de la erosión democrática también fueron justificados y cubiertos con un manto de legalidad y legitimidad como un ejercicio de libertad de expresión y transparencia por parte del gobierno federal. Es decir, se argumentaba que estas conferencias lo que estaban haciendo era develar los grandes lazos de corrupción, nepotismo que existían en las diversas instituciones clave para el funcionamiento de nuestra democracia electoral. Bueno, pues durante esas 1,562 mañaneras, en 101 de ellas atacó, por ejemplo, al INAI, en 163 atacó al INE y sorprendentemente, si mostramos la gráfica número 1, vamos a ver que en 428 mañaneras, alrededor del 40%, en algunas ocasiones, en algunos semestres, atacó al Poder Judicial. En esta gráfica que estamos observando, vemos que la línea negra, la más fuerte, son la que representa los ataques al Poder Judicial, mientras que las líneas punteadas representan una de ellas al INE y otra al INAI. Los ataques sobre todo se centran cuando había decisiones o cuando había interpelaciones desde estas instituciones al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, cuando había declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de varias de las acciones de inconstitucionalidad puestas por la oposición. También es muy interesante ver cómo a partir de el recambio que hubo en el INE, los ataques empiezan a bajar en esta institución. Esto es, siguiendo este argumento que estaban ustedes poniendo sobre la mesa, sobre la colonización de las instituciones, vemos que una vez que leales al presidente o leales al ejecutivo llegan a estas instituciones, entonces los ataques comienzan a cesar, ¿no? Bien, entonces lo que hacemos en nuestro artículo es, además de analizar los ataques retóricos desde las mañaneras, también analizamos los ataques institucionales, es decir, esos ataques que fueron a la legalidad, que fueron a la Constitución. Ahí nos centramos en analizar varias reformas y vemos cómo estos ataques institucionales pues no fueron de la última parte de su gobierno, sino que fueron un componente persistente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, particularmente después de que pierde la mayoría en el Congreso. En ese sentido, analizamos el Plan A, que fue detenido por el Congreso y que todos sabemos que ese Plan A lo que buscaba era desmantelar al Instituto Nacional Electoral y elegir a los consejeros por voto popular también. También analizamos el Plan B, que en este caso fue detenido por la Suprema Corte, en donde pues se echa abajo esta reforma a la legislación secundaria para modificar de nuevo al Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, el que sí ha sido aprobado es el Plan C. Es decir, como todas y todos sabemos, el Plan C, que es este paquete de reformas constitucionales que Andrés Manuel López Obrador presentó el 5 de febrero,
fue aprobado una vez que ganó las elecciones. Estos ataques que vienen a conformar el plan C, en donde se incluye el desmantelamiento del Poder Judicial, pues han erosionado legalmente, constitucionalmente, nuestra democracia. Adicionalmente, pues los ataques retóricos de AMLO ayudaron a construir este manto de legitimidad para el desmantelamiento legal de las instituciones. Y es interesante también reconocer que estos ataques institucionales y retóricos son apoyados por la opinión pública, particularmente por los seguidores de Morena. Es decir, no es únicamente que han ganado la elección. En nuestro artículo también tenemos una base de datos en donde mostramos cómo se mueven las preferencias de los distintos de las distintas pertenencias a los partidos políticos. Si vemos la gráfica 2, por ejemplo, en esa gráfica podemos observar cómo, por ejemplo, los seguidores de Morena son más propensos a estar de acuerdo con el cierre de instituciones democráticas como el Congreso, como la Suprema Corte y como el INE. Entonces, esto es una muestra también de que este proceso de deterioro y erosión democrática es un proceso que no solamente viene desde las élites, sino también viene desde la ciudadanía. Hay un porcentaje importante de la ciudadanía, particularmente los seguidores de Morena, que tienen preferencias autocráticas. También hay otra parte de nuestro artículo en donde analizamos cómo el proceso de militarización ha socavado elementos centrales de nuestra democracia. Durante el gobierno de Andrés Manuel, por ejemplo, la participación de los militares en la vida civil se incrementó como nunca desde los años 40 del siglo XX. El poder militar ha crecido, como lo hemos verificado, en recursos económicos, en tareas públicas y en tareas de gobierno. Bueno, pues esto nos deja con un panorama sumamente complicado. México es entonces el país más democrático sobre la tierra, como lo mencionaba ya la presidenta en esta cápsula que acaban de pasar. Bueno, pues con esta evidencia podemos decir que la democracia representativa y constitucional que teníamos ha dejado de existir. La cuarta transformación ha cruzado las puertas del autoritarismo. Votar a jueces no nos hace más democráticos. La democracia no es solo votar. La democracia no es solo el gobierno de la mayoría. La democracia, según uno de los grandes clásicos del pensamiento político, Giovanni Sartori, es que sobre todo que quien ejerza el poder no lo concentre, esté supervisado y controlado, que el poder tenga límites. Nos hace más democráticos efectivamente que la mayoría respete los derechos de las minorías. Hoy, sin embargo, tenemos frente a nosotros un gobierno que concentra para sí el poder ejecutivo, el poder legislativo y ahora próximamente el poder judicial, además de los institutos de transparencia. Está apoyado por militares y tenemos una oposición que ha sido marginada, amenazada o comprada. Bueno, pues eso en ciencia política se conoce como autoritarismo competitivo o como autoritarismo electoral. Entonces, esto es pues el legado que nos ha dejado la cuarta transformación con 6 años de gobierno, y esto es a lo que nos tenemos que enfrentar, además de esa retórica propagandista en donde se pues venden o falsas noticias o desinformación. Entonces, pues les invitamos a leer este artículo que está disponible gratuitamente en el Journal of Democracy. Muchísimas gracias por la invitación a participar y estaré atenta si hay alguna duda o comentario. Gracias.